Bienvenidos a Coneco 2024, el Congreso de Economía Circular en Elche, organizado por GRINI, Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, Cedelco y Parque Empresarial. Y nosotros continuamos nuestro periplo por el podcast de Coneco y hoy con quien nos sentamos es con una mujer que nos acompañará como ponente de la mesa sobre el proyecto de orden por la que se establece la relación de residuos no admisibles en vertederos. Un nombre que puede asustarnos así de primeras, como demasiado largo, muy metódico, muy sesudo, pero vamos a descubrir no solamente en el propio Congreso, sino también a través de este espacio, que puede tener puntos de encuentro comprensibles. Vamos a ir explicándolo para que sea sencillo de tratar para todos, de comprender para todos y sobre todo para las empresas. Aunque ella es la directora de Rosanwet, una empresa que facilita esta labor para las empresas y es de lo que vamos a hablar. Hoy estamos con Cristina Pérez. Bienvenida a este podcast. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, que desde Rosanwet elaboráis informes y memorias de sostenibilidad y como tenemos el próximo 29 de octubre en el Centro de Congresos este Coneco, esta tercera edición de Coneco, y vamos a hablar qué va a pasar con los vertederos, con los residuos y con las empresas, vamos a ir desgranando en primer lugar para ir ubicándonos cómo trabajáis en este sentido, cómo desde Rosanwet establecéis puntos que tenéis que tener en cuenta o qué puntos son imprescindibles a la hora de trabajar con las empresas. Pues mira, nosotros somos una consultora que nos dedicamos principalmente a la elaboración de informes de sostenibilidad. Entonces, con ello lo que queremos hacer y deseamos hacer con las empresas es establecer un plan estratégico. ¿Por qué te hablo del plan estratégico? Te hablo de él porque es lo que nos va a llevar a poder conseguir y poder aplicar esta ley de vertido, de vertederos. Porque si nosotros en las empresas conseguimos establecer objetivos, reducción de productos que vayan al vertedero, estaremos contribuyendo a cumplir con esta ley. Uh-huh. De esta forma, haremos un cambio de paradigma dentro de las empresas. Es decir, estableceremos objetivos tanto medioambientalmente como de aspecto social, como de buena gobernanza, que digamos que son las tres patas fundamentales de la sostenibilidad, para así afrontar toda la regulación que nos va a venir encima, además de esta ley que tenemos ahora, y poder fomentar todos los cambios que se nos avecinan en el aspecto climático, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, nuestra forma de trabajar o de funcionar con las empresas, nosotros trabajamos por fases. Empezamos con una fase de diagnóstico para conocer la operativa, conocer cómo está funcionando la empresa, cuál es su plan estratégico, porque la sostenibilidad siempre tiene que estar alineada dentro de ese plan estratégico. No puede ser una pata que nos dejemos fuera. Siempre tenemos que ir unidos en la misma dirección, porque al final deseamos conseguir los mismos objetivos. Y no se nos puede olvidar que una empresa siempre debe ser rentable. Uh-huh. Entonces, desde la parte de sostenibilidad, nosotros hacemos fases, que es lo que te estaba comentando. En una primera fase hacemos un diagnóstico inicial para conocer el estado actual de la empresa y hacia dónde queremos ir. Uh-huh. Tratando con los directivos, tratando con el personal, conociendo todo el engranaje y todo lo que hay dentro. Claro, porque aquí se tiene que implicar toda la empresa, ¿no? Todas las partes, todos los estamentos tienen que estar coordinados. Exactamente. Aquí estamos hablando desde el operario que está en una máquina y está funcionando o está haciendo cualquier tipo de servicio, hasta la persona que más arriba esté de la empresa. Uh-huh. No tiene ningún sentido si unos están concienciados y otros no. Al final todos tienen que remar en la misma dirección. Uh-huh. Entonces es muy importante que vayan todos en el mismo camino. Uh-huh. Entonces nosotros, después de hacer este diagnóstico, de saber cómo está el engranaje, cómo está actualmente esta empresa, nosotros hacemos un análisis que se llama análisis de doble materialidad, ¿vale? Este análisis lo que hace principalmente es que identifiquemos cuáles son los aspectos más relevantes y importantes para poder alinearlos con la estrategia de la empresa y así hacer una gestión, un seguimiento y un reporte de la organización. Es decir, lo que hacemos es identificar cuáles son los temas importantes, tanto por el aspecto social, de medio ambiente y de gobernanza, como por la parte financiera. Tienen que ir unidos, obteniendo una matriz con esos temas materiales importantes. Es decir, son
los impactos y riesgos y oportunidades que puede tener la empresa según su actividad. Entonces, nosotros, una vez que ya tenemos eso, pasamos a plantear un plan estratégico. Ese plan estratégico, ¿qué hace? Lo que hacemos es obtener objetivos que sean medibles, que sean alcanzables y sobre todo que sean ambiciosos y que vayan con la ley que estamos hablando. No solo con esta, sino con la nueva directiva, la CSRD, toda la normativa que ahora mismo nos encontramos ante un tsunami regulatorio en esta materia y que debemos de ir poco a poco acercándonos y teniéndolo dentro de nuestros entresijos de las empresas. Entonces, como comentaba, una vez que nosotros tenemos este plan, hemos marcado unos objetivos dentro de las 3 patas que estábamos hablando y con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer principalmente reducir, mitigar el cambio climático, hacer cambios sustanciales para contaminar menos. Entonces, todo esto se debe de plasmar y tiene que ser aprobado por la dirección de la empresa y tiene que ser algo que esté arraigado dentro y que se crea en ello, porque si no, al final tampoco tiene sentido que vayamos por este camino si al final no vamos a seguir hacia adelante. Normalmente todo este tipo de normativas a la hora de aplicarlas, porque bueno, primero tenemos el texto, un texto más genérico que nos dice por dónde va a ir la ley. Exacto. Y bueno, cuando disponemos de esa información, la siguiente pregunta es cómo se va a tener que ir implantando, cómo va a ir afectando a las empresas por fases. Normalmente o es por volumen o es por número de trabajadores. ¿A qué empresas en primer lugar afecta? ¿Cómo se va a ir implementando en las empresas esta regulación? Pues mira, ahora ha salido una nueva normativa, que es la que comentaba anteriormente, que es la CSRD, que es la Directiva de Información sobre Sostenibilidad. Esta aplica ya en el 2024 a entidades de interés público con más de 500 trabajadores durante lo que es el año fiscal y a grandes grupos que tengan más de 500 trabajadores. Ese sería el primer tramo. Luego nos encontramos con las empresas medianas, que estas deberán de reportar a partir del año 26, siempre y cuando deben de cumplir 2 de los siguientes 3 requisitos que voy a exponer a continuación. Es decir, más de 250 trabajadores, un volumen de negocio superior a 20 millones de euros o un balance general que sea superior a 20 millones. De esas 3, si cumplen 2, en 2026 tienen que empezar a cumplir la ley. Exacto, tienen que empezar a hacer lo que es el reporte de información no financiera, que anteriormente la ley 11 del 2018 hacía referencia a ella, pues ahora en esta nueva directiva ya deben de reportar el informe de sostenibilidad. Pero claro, no nos podemos olvidar de las pequeñas empresas. Que además son de las que más tenemos en España. Exacto, eso te iba a decir, el tejido empresarial español son estas grandes empresas. Digo grandes porque son muchas y al final son las que nos reportan. Bueno, pues estas tienen que reportar a partir del año 27. Estarán obligadas a reportar sus informes de sostenibilidad, pero a estas, como entendemos, y ahí la normativa ha sido un poco más flexible, les dará 2 años para adaptarse a este plan. Es decir, tú a una pequeña empresa, cuando tú le dices que tienes que hacer cambios operacionales, que tienes que ver de hacer estudios para cambiar aquellas materias que ya no se pueden reciclar o ya no se pueden volver a utilizar, claro, tú tienes que hacer un desembolso económico. Tú tienes que ver cómo cambiar, por ejemplo, un packaging, tienes que ver cómo cambiar un producto. La adaptación tiene coste. Exacto. Entonces hay que ser un poco flexible en ese apartado y por eso yo creo que ahí la ley ha aportado dándole un poco más de adaptación para poder llegar a obtener ese nivel que se busca en las empresas. Y ya por último, algo que también es reseñable es que se va a tener en cuenta a partir del año 28 a todas las empresas de terceros países que operen dentro de la Unión Europea. Ese sería como el último escalón, ¿no? Exacto, con un volumen de negocio superior a 150 millones de euros en los últimos 2 años fiscales. Es decir, aquellas empresas que sean, digamos, extranjeras, pero también operen dentro de la Unión Europea, también estarán obligadas a reportar este informe de sostenibilidad y a contribuir de forma directa a una mejora. Bueno, eso ayuda también a que la competencia sea leal dentro de la actividad para que económica. Todos claro, exactamente iguales. Si nosotros tenemos una ley que estamos dispuestos a cumplir, por supuesto, que desde un punto de vista empresarial, ¿no? Sí. Yo me tengo que ceñir a estas normas, me tengo que adaptar, tengo que poner dinero. Claro, al final... Porque para que mi empresa deje de funcionar como está funcionando, para adaptarme a una ley, al final
hay que palmar pasta. Exacto. Vamos a decirlo así, para Sí, que sí, quede sí, claro. sí, no, Entonces, hay que ser claros. pero luego viene alguien de fuera. Lo digo porque esto no solamente pasa con temas de sostenibilidad. Tenemos empresas constantemente que, bueno, pues dentro de las conversaciones, pues, oye, claro, es que nosotros tenemos que adaptarnos a esto, pero luego viene alguien de fuera que tiene otra normativa que se lo pasa todo por la fiesta Exacto. y están compitiendo conmigo y, claro, el precio es más barato, No son las son más mismas competitivos condiciones. porque no estamos en las mismas condiciones. Exacto. Entonces, que esta futura ley o esta ley que se va a ir poniendo en marcha a lo largo de los próximos años Exacto. y que tendrá, bueno, pues una implementación completa a futuro corto, pues está muy bien que también lo tengan las empresas que vengan de fuera y jugamos todos con las mismas reglas. Exacto, ¿no? eso Si es somos lo que 11 busca. los dos equipos, pues somos los dos equipos 11, ¿no? Exacto. Mismas condiciones, sí, es necesario. ¿Y cómo se lo están tomando las empresas, sobre todo las grandes, que es a las que les está afectando ya? Pues a ver, las grandes empresas ya vienen un poco con un bagaje, porque como he comentado, teníamos la ley 11 del 2018 que ya decía que se tenía que hacer el reporte no financiero, ¿vale? Estas grandes empresas ya se encuentran en un escalón por encima, ya vienen reportando, están más concienciadas, ya saben que hay cosas que se deben de cambiar, que se deben de mejorar, porque si no, no están contribuyendo, no están mejorando, no están adaptadas al futuro que viene. Entonces, ellas yo creo que ya tienen ese paso dado. Ahora lo que nos falta será a la pequeña empresa y a la mediana, a concienciarlas, a explicarles muy bien cuáles son, digamos, los beneficios. Al final, como hablábamos, es un coste, pero a largo plazo es un beneficio. ¿Estáis trabajando ya con pequeñas empresas? Sí. Porque estamos hablando de que en 2027 será cuando tengan que empezar a reportar. Exacto. Faltan 3 años, pero por suerte o por desgracia el tiempo vuela y para una empresa a la hora de poner en marcha proyectos e ir desarrollándolos, sobre todo al principio, pues el tiempo nunca es suficiente y 3 años parece mucho, pero no es tanto. La verdad es que estamos contentos porque muchísimas empresas ya que no están obligadas ahora mismo, que como has comentado estarán obligadas dentro de 1 o 2 años, ya han empezado con ese cambio de paradigma, ya se quieren involucrar en reportar sus informes, en ser honestos, en ser transparentes, en explicar cómo trabajan, cómo hacen las cosas, para así poder llegar y cuando tengan que entrar la ley y cuando ya estén obligados, ya estarán preparados. ¿Qué impacto prevéis que va a tener esta ley? Bueno, esta ley principalmente va a traer un cambio de paradigma en la operativa. Es decir, muchas empresas en sus productos, hablamos por ejemplo del producto final, ¿no? Que vendrán con packagings de cartón, las maderas, plásticos. Claro, van a tener que hacer un cambio, o bien por productos que sean más sostenibles, buscando proveedores que estén alineados con su estrategia, que les puedan reportar todo este ámbito para ellos poder implementarlo, o bien tener partners, socios, que les ayuden a reciclar estos productos que ya no tienen otra vida. En este caso, pues nosotros tenemos varias empresas que ya están dentro de este mundo, de un cambio de paradigma, de cambiar cuál es el producto que ya no se puede ni reutilizar ni reciclar y mediante, o bien sea a través de cambios físicos, químicos o cualquier tipo de transformación, consiguen darle un segundo uso a esa materia que nosotros, diríamos vulgarmente que es basura, pero que ellos le dan ellos lo llaman materias primas circulares. Es, por tanto, un posible beneficio el que, ya no digo que se genere porque ya existe, pero sí que a lo mejor se amplíe o se profundice en más empresas especializadas en hacer de esto un negocio desde el punto de vista completamente positivo, generación de empleo, Claro. promover la economía circular, el ser más conscientes todos de lo que estamos consumiendo y cómo estamos produciendo, porque si todo eso que no puede ir a vertederos ahora hay que darle un segundo o un tercer uso, pues necesitamos un tejido empresarial que se encargue de eso. Claro, hablamos de un nuevo negocio, bueno, no es un nuevo negocio, pero sí una ampliación. Un negocio reforzado. Exacto, exacto. Sí, esto y creará muchos puestos de trabajo, que al final también es lo que nos interesa, seguir creciendo. Entonces, sí, al final los cambios, si nos adaptamos, son buenos.
nos van a proporcionar ventajas competitivas, que es lo que necesitamos las empresas. Pues vamos a seguir hablando de ejemplos con los que vosotros trabajáis. Queremos seguir conociendo pues esas empresas a las que ayudáis a hacer esas memorias de sostenibilidad. Nos alegra escuchar que se van adaptando, sobre todo las pequeñas, que son las últimas en la lista, que tienen que ponerse, pero el periodo voluntario, esto como los impuestos, al final es el más rentable, porque te lo puedes organizar con un poquito más de tiempo. Conoceremos más ejemplos, hablaremos más en profundidad, pero será el próximo 29 de octubre en la celebración del tercer CONECO, Congreso de Economía Circular, que se celebrará en el Centro de Congresos de la ciudad de Elche. Y contaremos contigo, con Cristina, por parte de Rosanwet. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito de podcast para conocer mejor lo que hacéis y sobre todo cómo estáis trabajando con las empresas, que es lo que más nos interesa, cómo ese trabajo luego repercute al tejido empresarial y por tanto a la sociedad. Así que muchísimas gracias y nos vemos el 29. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos el 29.